Apreciados hermanos, quiero testificar para darle la honra y la gloria al Señor. Dios me dijo en profecía que mi hijo iba a tener un momento difícil, pero que no me preocupara porque él se iba a glorificar con algo muy grande. A finales del año 2019, mi hijo iba montando en su bicicleta y fue atropellado por una moto que lo impactó en su antebrazo izquierdo. El hueso cúbito se fracturó en 3 partes y el radio quedó prácticamente pulverizado. Le hicieron una cirugía donde le colocaron una platina y 18 tornillos para reensamblar como un rompecabezas los fragmentos a que quedó reducido este hueso. El cirujano diagnosticaba una recuperación, aunque lenta, casi completa, porque para él inexplicablemente, a pesar de la gravedad del caso, tanto el nervio como la arteria que van por el antebrazo estaban intactos. De lo contrario, su brazo hubiera quedado inservible. Para comienzos del año 2020, mi hijo viajó a Estados Unidos por motivo de trabajo. De repente el brazo se le empezó a hinchar, se le soltaron los puntos, se le abrió la herida, comenzó a expulsar líquido, fragmentos de hueso y los tornillos de la platina se le soltaron. Para ese momento intentó regresar a Colombia, pero ya la pandemia se había declarado y no le fue posible conseguir ni un vuelo comercial ni un cupo en un vuelo de ayuda humanitaria. El Señor permitió que mi hijo entonces tuviera contacto con uno de los cirujanos ortopedistas más importantes de Estados Unidos, un especialista en reconstrucción de antebrazo, quien para ese entonces tenía su clínica cerrada por asunto de la pandemia y sus citas todas canceladas. Pero debido a la gravedad de la situación recibió a mi hijo. Ordenó un cultivo bacteriano, el cual determinó que el cuerpo de mi hijo había rechazado la platina que le habían colocado y una bacteria estaba literalmente comiéndosele su brazo por dentro. Entonces le programó una cirugía de emergencia para remover esta platina, los tornillos que aún le quedaban, y como único recurso programó un implante, para lo cual sería necesario cortar un trozo del hueso de su cadera. Pero para esto era necesario esperar 1 año, hasta que el brazo se estabilizara y todas las cicatrices interiores sanaran. Mientras tanto le colocaron un espaciador para mantener los extremos del hueso en posición. Cuando yo supe esta noticia, hermano, yo me arrodillé ante el Señor. Le oré en detalle, le conté la situación de lo que estaba sucediendo, le recordé la promesa que me había hecho, tal como nos ha enseñado la hermana María Luisa. Al final, le pedí que si era su voluntad que no permitiera que mi hijo tuviera que cortarle su cadera, sino que él le pusiera un hueso nuevo, que él es nuestro creador, que solo una palabra suya bastaría para sanarlo. Solamente basta que tú quieras, Señor. Quiero compartirles, hermanos, que hace una semana mi hijo tuvo nuevamente cita con este cirujano para programar la cirugía del trasplante de cadera. Cuando el médico revisó las radiografías, le preguntó a mi hijo: ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está comiendo? Estoy completamente sorprendido porque estoy viendo algo que yo nunca en mi vida profesional había visto. Su hueso literalmente le está creciendo, está absorbiendo el espaciador que yo le puse hace 1 año. Esa es una mutación genética que yo nunca antes había visto. Científicamente es imposible que un cuerpo de 36 años regenere sus huesos en la forma como su cuerpo ha regenerado este hueso. Déjeme decirle que usted no necesita ningún trasplante de cadera, su hueso está completamente sano. Yo quiero que por favor me autorice a exponer su caso en un congreso de ortopedia donde hice mi especialización, le dice el médico, porque yo nunca había visto esta situación. Hermanos, yo quiero testificar hoy que Dios me cumplió su promesa, se glorificó en mi hijo, sorprendió a la ciencia médica. Hermanos, yo quiero compartirlo con ustedes para darle la honra, la gloria y la alabanza a este Dios poderoso que nos guía, que nos cuida, que nos protege y que nos defiende. El honor y la gloria sea para el Señor. Testifico para la honra del Señor que en el mes de enero de este año Dios me dio la experiencia en donde yo veía en un sueño a nuestra hermana María Luisa imponiéndole manos a muchas personas y luego se dirigió a mí y me impuso sus manos, puesto que yo hacía muchos años sufría de abundantes hemorragias y muchos dolores uterinos y por este motivo me tenía que dirigir a las clínicas para que me estuvieran transfundiendo sangre constantemente. Y es así como desde que la hermana María Luisa me impuso manos, nuestro Dios se glorificó y me sanó desde aquella experiencia en el sueño. Y esto lo he testificado para la gloria, la misericordia y el poder de nuestro Padre Celestial. Yo quiero testificar para darle la gloria y para darle la honra a nuestro Dios Todopoderoso, que el Señor, Él me decía que Él estaría guardando mi vida y guardando la vida de los míos y protegiéndolos. Les quiero contar que mi hija y yo fuimos contagiados del COVID, pero el Señor se manifestó grandemente porque mi hija, ella fue llevada a la UCI, estuvo muy grave
grave, estuvo en peligro de muerte, estuvo entubada, pero el Señor, cumpliendo su promesa, cumpliendo su palabra, prontamente la sacó del coma y los médicos le dijeron a ella que había salido muy rápido, que en el estado en que ella estaba era bastante difícil y que había salido demasiado rápido. Cuando mi hija se iba, yo me arrodillé y yo se la puse en las manos al Señor y yo le clamé por su vida y le supliqué para que Él hiciera conforme su voluntad, pero le puse de presente su pequeñito y el Señor así tuvo misericordia y sacó con vida a mi hija. Y ahora nosotros y a mí también, el Señor no permitió que a mí el COVID me diera tan duro, que yo no fui llevada a la UCI. Los síntomas que me dieron fueron llevaderos y yo estuve aquí en mi casa y el Señor también se glorificó porque me mandó los médicos a la casa y los medicamentos y ayudadores y el Señor no me dejó sola en ningún momento y de esa manera el Señor se glorificó y hoy quiero testificar para darle la gloria, para darle la honra, para darle el honor a mi Dios Todopoderoso y hoy gozamos de la presencia de mi hija aquí en nuestro hogar. He testificado para darle el honor y para darle la gloria y para darle la honra al Dios vivo y poderoso.